todos y feliz domingo de resurrección. Hoy es un día de celebración. Espero que estén disfrutándolo. Y acá hemos estado preparando estas canciones en el verano, pero ayer pensábamos y todos estamos queriendo una sola cosa: pensar juntos en el Señor y en lo que Él logró en esa cruz y en la victoria sobre la muerte, en la resurrección. Así que ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 24 y vamos a pasar los próximos minutos en uno de los relatos que tenemos en el Nuevo Testamento de este evento tan asombroso y tan trascendente para la historia. Lucas capítulo 24 es el cierre del Evangelio, donde Lucas estuvo convenciéndonos de que Jesús es el Salvador del mundo. Y él no solo lo dice para argumentar o para lograr demostrar el punto, él no solo lo dice porque él quiere que la gente lo sepa. Más bien, él lo que quiere con este libro es ponernos en una situación donde tengamos que decidir qué vamos a hacer con Jesús. Lo que él va a hacer durante todo el libro es mostrar de que no se puede quedar uno de forma indiferente a la realidad de que Jesús es el Salvador del mundo. O uno lo va a amar o lo va a odiar a Jesús. O lo vas a recibir o lo vas a rechazar. Una y otra vez, todo el Evangelio, Lucas nos muestra ese contraste. Nos muestra las dos clases de personas. Nos muestra los dos extremos, como si no podría haber un término medio, donde la gente va a ser forzada a tener que tomar una decisión delante de Jesús. Así que eso es lo que vemos durante todo el Evangelio y ahora estamos llegando al final. Y nos podemos imaginar que Lucas ahora va a poner aún más presión y más intensidad para que nosotros terminemos de ver la realidad de quién es Jesús y llamarnos a esta decisión. Y cuando llega al final, Lucas va a lidiar con el punto más crítico de toda la fe cristiana. Él va a tratar lo que hace como fundamento de todo lo que decimos y en todo lo que creemos. Y es el tema de la resurrección. La resurrección no es un concepto más dentro de todos los credos, dentro de todo lo que se dice en la iglesia. La resurrección de Jesús es el punto que valida, que hace que sea verdad todo el cristianismo o lo desacredita completamente. La resurrección es lo que tiene que llevar a la humanidad a esta bifurcación en el camino donde van a tener que tomar esta decisión. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Es toda una farsa y Jesús es más bien un desquiciado o una persona completamente perversa que engañó a la gente. O Jesús es quien dijo ser. Él es Dios hecho hombre, que vino para cumplir un propósito eterno de Dios al salvar al hombre de su pecado, y que Cristo es capaz de hacer esto. Y Cristo es un rey soberano al quien toda la tierra debe inclinarse y obedecer y honrar. Así que frente a la resurrección, todos tomamos una de las dos decisiones. La resurrección, la doctrina o lo que enseñamos como iglesia en cuanto a la resurrección, no nos permite dejar la resurrección solamente como una enseñanza moral. No nos permite dejarlo solamente como algo espiritual, porque la resurrección no fue algo espiritual, fue algo histórico. Sucedió, de hecho, en un lugar y en un momento de la historia, en donde una persona volvió a la vida físicamente. Y no solamente volvió a la vida, sino que resucitó con un cuerpo glorificado, que después ascendió al cielo y hoy Él vive, está a la diestra del Padre. Y esto que decimos no es una ilusión, no es una expectativa, no es solamente un lindo pensamiento, esto es realidad. El hecho de la resurrección de Cristo tenemos que verlo como un hecho histórico, verdadero. De hecho, hay varios pasajes
Ahí en 1 Corintios 15, todo ese capítulo, Pablo lo dedica para hablar de la resurrección y usa la resurrección de Cristo como un argumento para defender de que sí hay resurrección y que esta vida no es todo, sino que Dios planea traer a la vida de vuelta a todo ser humano, algunos para vida y otros para muerte. Y Pablo usa el ejemplo de Cristo y ahí en el capítulo 15, en el versículo 17, él dice esto: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Él hace esta afirmación: si la resurrección no es un hecho, el cristianismo no tiene nada que ofrecer a este mundo. De hecho, más bien, nada cambió, seguimos en la misma situación, con el mismo problema del pecado, yendo a la misma condenación que íbamos antes. La resurrección es lo que hace válido el cristianismo, porque Cristo dijo que era Dios, Él dijo que Él iba a resucitar, y la resurrección sirvió como un sello que demostró que Él era quien dijo ser. Todos los apóstoles dijeron que Él había resucitado, así que si Jesús no resucitó, todos estos hombres son mentirosos. Y ningún mentiroso puede tener ningún buen resultado en el mundo. Así que si todos los apóstoles mintieron, entonces toda la iglesia está construida sobre un gran engaño. Y ese engaño tiene que ser desenmascarado. Y no hay nada bueno en el cristianismo si no hubo una resurrección real. Romanos 1:4 también dice así, afirmando de que Cristo realmente resucitó, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Entonces, cuando alguien tiene que tomar la decisión en cuanto a Cristo, no puede decir que Cristo es solamente un buen maestro moral, no puede decir que Cristo fue solo alguien que hizo mucho bien y fue un filántropo, ayudó a mucha gente. No puede decir que Cristo hizo un cambio en la humanidad para el bien de la humanidad. No puede quedar ahí, porque Jesús dijo ser Dios Hijo. Y la resurrección es el sello que confirma esto. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, uno debe enfrentar este hecho. ¿Realmente resucitó o no Jesús? Si Jesús resucitó, entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que Él como Dios merece nuestra lealtad, merece que lo amemos y que vivamos para Él, merece que lo hagamos el Señor de nuestra vida y que Él gobierne todo. Si Cristo resucitó, entonces esto es lo que tenemos que hacer. Y por eso es que Lucas va a gastar el último capítulo, prácticamente todo el capítulo, para demostrar que Jesús sí resucitó. Y lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en casi el final del capítulo, del versículo 36 al 49. Y no sé si tenés tanta memoria, pero el año pasado, en Pascua, estudiamos el pasaje que viene antes de este, así que tal vez lo tengas más fresco. Y hace algunos años estudiamos la primera parte del capítulo. Déjame ponerte en el contexto. Ahora, lo que está relatando Lucas es que ese primer día de la semana, el domingo muy temprano, un grupo de mujeres fue al sepulcro porque Jesús no había sido preparado de una forma apropiada en su sepultura. Había sido tan apurado todo que no habían podido hacer los preparativos que eran necesarios para él. Entonces estaban preparadas estas mujeres para tomar el cuerpo de Jesús y hacer los ritos que hacían como judíos para envolver a Jesús con todos esos ungüentos que prepare su cuerpo para la etapa de descomposición y después reacomodar su cuerpo. Así que las mujeres fueron muy tempranito sin saber con qué se iban a encontrar, pero cuando llegaron al sepulcro encontraron que la piedra se había corrido. Y de hecho lo que había pasado es que momentos antes había habido un terremoto
que había sacudido todo, la piedra había sido corrida, un ángel había bajado, los guardias, muertos de miedo, habían quedado como muertos. Y cuando las mujeres llegaron, ahí los relatos de los evangelios se suman para darnos todo el cuadro. Encontraron a estos dos ángeles, hablaron con uno de estos ángeles que les dio las buenas noticias de que Jesús había resucitado. Es más, Jesús resucitado se les apareció y les mandó que vuelvan a darles la noticia a los apóstoles, que estaban tristes por lo que había pasado unos días antes, confundidos, sin saber cómo iba a seguir todo. Y las mujeres fueron a dar la noticia. Cuando llegan allá, les cuentan lo que pasó, pero ellos, llenos de dudas, de incredulidad, no saben cómo responder a eso. Pedro y Juan salen corriendo para el sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. Y Lucas después nos cuenta otra escena. Nos dice que aunque las mujeres les habían dado las nuevas de que Jesús había resucitado, todavía los discípulos no lo habían creído. Y seguían con el mismo pesar, con el mismo desánimo y confundidos. Algunos de los discípulos empezaron a dispersarse. Y aunque habían estado juntos, ahora algunos se empiezan a volver para sus aldeas, como diciendo, ya todo terminó. Fue bueno, creímos que Jesús era el Mesías, pero ahora la realidad es que Él está en una tumba y ahora volvemos a nuestra vida de antes. Y mientras dos de estos discípulos iban volviendo hacia su aldea, Jesús se les aparece sin que ellos sepan que es Jesús. Y empieza a caminar con ellos y a conversar. Y en esa conversación ellos le cuentan lo triste que están de todo lo que pasó. Y ahí Jesús, sin que ellos sepan que es Jesús, empieza a exponerle las Escrituras. Y le muestra cómo toda la Escritura había anunciado el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Mesías. Llegan al lugar donde iban y se sientan a comer, y cuando Jesús parte el pan, ellos se dan cuenta que es Jesús. Pero ni bien se dan cuenta que es Jesús, Jesús desaparece y ellos, ahora asombrados, en ese momento deciden, tenemos que volver para hablar con los apóstoles. Y ahí nomás, se vuelven para Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, vuelven al lugar donde están ellos escondidos, en un aposento alto, con las puertas cerradas. Y cuando entran, se sorprenden, porque ellos venían para contarle que Jesús, ellos lo habían visto y que había resucitado. Pero se dan cuenta que ellos también están conmocionados porque Jesús se le había aparecido también a Pedro. Entonces, ahora Pedro también había visto a Jesús resucitado y todos están afirmando esto, todavía con temor, con dudas en su mente, pero uno se imagina todo ese ambiente en ese aposento, todo convulsionado por esta noticia. Y en esa escena es donde ahora entramos para leer el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, en el versículo 36. Vamos a leer hasta el versículo 49 y el título del mensaje de hoy es Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y comienza así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué tremendo este pasaje. Porque en este pasaje lo que Lucas va a hacer no es solamente defender el hecho de la resurrección con argumentos y con evidencias, sino que nos va a mostrar el efecto de la resurrección, porque la verdad de la resurrección es la que va a trastornar el mundo entero. Porque este es el mensaje que estos hombres van a salir a proclamar por el mundo. Y Cristo les está dando acá las órdenes de marcha que llamamos la Gran Comisión, que aparece también en Mateo capítulo 28, con otras palabras, pero es básicamente lo mismo. Ahora Jesús le está diciendo a estos que acaban de verlo resucitado, es hora de salir al mundo entero a anunciar estas buenas nuevas de la resurrección. Y este mensaje se diseminó por todo el mundo y llega hasta nuestro tiempo. Y acá estamos en Argentina celebrando este hecho, porque el mensaje de la resurrección llegó hasta nosotros con poder y lo hemos creído y ha tenido un efecto transformador en nuestras vidas. Así que Jesús está vivo. Podemos dividir el pasaje en tres conceptos. En primer lugar, vamos a ver, el primer punto lo titulé Las evidencias lo demostraron. Jesús está vivo, en primer lugar, las evidencias lo demostraron. Y el versículo 36 dice entonces, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, y esto hace referencia a esa conversación en ese aposento, cuando acaban de llegar los dos discípulos del camino y se encuentran con toda esta escena, en ese lugar Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Juan nos agrega un detalle, ahí en Juan 20:19, Juan nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Juan nos da un poco más de contexto acá. Nos dice que era de noche, nos dice que estaba cerrada la puerta por el miedo que tenían. Y claro, acababan de matar a su maestro y ahora ellos seguían en la lista y pensaban, van a venir atrás de nosotros para también asesinarnos. Entonces, encerrados en esa habitación, con miedo, es donde en medio de la noche Jesús va a aparecer. Es interesante la forma como lo dice Lucas. Jesús se puso en medio de ellos. Jesús de repente está ahí. Y tenés que entender que Lucas no solamente está hablando de la resurrección de Jesús, sino que él quiere que entiendas cómo fue que Jesús ahora volvió a la vida. Jesús volvió a la vida físicamente, no fue espiritualmente solamente. El cuerpo de Cristo no está más en la tumba porque el cuerpo volvió a la vida. Pero ese cuerpo que resucitó no quedó en la misma condición en la que estaba antes de la muerte. Ese cuerpo resucitó en una forma distinta, en un cuerpo glorificado. Este cuerpo glorificado tiene condiciones físicas. Ahora vamos a mirar en un momento que en este cuerpo también funcionan cosas naturales. Este cuerpo es capaz de comer. Este cuerpo se lo puede tocar. Él no es un espíritu, no es aire, no es solamente una imaginación. Él es un cuerpo real, pero es un cuerpo como ningún otro que hayamos jamás conocido. Porque de repente cuando estaban en medio de ese aposento, Jesús no necesitó entrar por la puerta. Él no está limitado por el aspecto físico de este mundo como nosotros. El cuerpo de Jesús puede funcionar en maneras asombrosas. Cuando vos mirás en otros pasajes, vos ves a Jesús, por ejemplo, yendo de un lugar a otro sin tener que viajar. Jesús estaba ahora acá y en un instante ahora está en otro lugar. Y las limitaciones físicas ya no son un problema para él. Antes, él había estado con los discípulos
en su ministerio terrenal y él había caminado con ellos, él había viajado con ellos, él había tenido las mismas condiciones que nosotros. Ahora Jesús resucita y esto cambia. Lucas lo cuenta acá en esta primera escena de esta manera. Él está diciendo que ellos entonces, sin que él hubiese entrado por la puerta, ahora aparece. En español nosotros lo tenemos en forma en verbos pasados. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo. En el griego está puesto en el tiempo presente para darle más drama a esta situación. Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Esta expresión que Jesús va a dar acá, paz, la entendés en muchos sentidos. En primer lugar, vos sabés cómo están estos discípulos. Ellos están aterrorizados por los romanos, por el miedo de que los vengan a buscar y los maten. Y Jesús ahora aparece y él va a mostrar que él sigue en control. Él está cumpliendo todo lo que se había dicho de él, así que no hay nada que temer. Entonces uno lo puede entender en esa situación: paz a vosotros. Uno se lo imagina también a los discípulos viendo a Jesús, y va a decir después, aterrorizados. Entonces Jesús le está diciendo paz porque él está diciendo algo como: tranquilos, sí, soy yo. No soy un fantasma, como ellos pensaron en un momento. Entonces ese paz a vosotros puede ser, ¿no es cierto?, tranquilizarles en esa situación. El paz a vosotros aún podrías entenderlo como pensar en los discípulos unas horas antes, o unos días antes, ellos habían negado a Cristo. Habían escapado cuando Cristo más los necesitó. Lo habían abandonado y de repente aparece Jesús. Y vos te imaginás la culpa que ellos podrían estar sintiendo en este momento. La carga en su corazón, aun si Jesús fuese a resucitar. No sé si me lo quiero encontrar, ¿cómo lo voy a mirar a la cara de nuevo? Después de haber estado tanto tiempo con Él, en ese momento le dimos la espalda. Entonces, estas palabras, paz a vosotros, puede tener este sentido también. Jesús está consolando sus corazones. Dice: no se preocupen, yo sé todo lo que pasó, pero acá estoy. La gracia sigue estando disponible, la misericordia de Jesús es infinita. Entonces Jesús no viene a castigarlos o a reprenderlos. Él viene a alentarlos. Sus corazones están desanimados, están angustiados. Entonces son palabras muy preciosas. Paz, paz. Pero tal vez esto de paz a vosotros tendríamos que entenderlo en un marco mucho más grande todavía. Porque Jesús es el príncipe de paz. Él vino a establecer un reino de paz. Él vino como el campeón de la paz, el hombre que viene a destruir las obras de Satanás para poder traer la justicia perdurable. Entonces, cuando Jesús está viniendo ahora a sus discípulos diciendo paz a vosotros, está diciendo: eso no se terminó, eso no se frustró. Todo lo contrario. La paz de la cual yo hablé, la paz que vine a traer, el reino, este reino de paz, está recién comenzando. La paz para ustedes. Entonces, después de esas primeras palabras, dice el versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma. ¿De dónde vino este espanto? ¿Por qué tanto miedo para ellos? Bueno, lo primero, ¿te imaginás? Era algo totalmente inesperado para ellos. ¿Quién jamás vio algo así? A un hombre vencer la muerte. Esto nunca sucedió en la historia. ¿Y cómo esperaban ellos encontrarse ahora en el medio de este aposento, que todas las puertas están cerradas, de repente ver a Jesús? Me hizo acordar cuando lo estaba estudiando a la escena en el mar, en esa tormenta tremenda, cuando de repente, cuando se estaba por hundir el barco, Jesús viene caminando por las olas hacia ellos y pasa algo parecido, ¿no? Ellos empiezan a gritar de miedo, aterrorizados y diciendo: es un fantasma. Pero si ven, ahí está Jesús, ven su cara. Pero ¿quién
¿Quién se esperaría encontrar al maestro caminando en el mar, paseando en el medio de la noche, en medio de las olas? Esto es algo imposible de imaginar. Entonces, tal vez la sorpresa, están en esa habitación, no esperan ver a Jesús ahí. Jesús se aparece y ellos están aterrados. Ahora, quiero que pienses un poquito en las implicancias de esto, porque hoy en día muchos no creen en la resurrección como un hecho histórico. Y ¿se acuerdan que cuando los soldados volvieron a la ciudad y contaron lo que les había pasado con ese ángel, los líderes religiosos les dijeron, vamos a cambiar la historia. Ustedes van a decir que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo y nosotros vamos a asegurarnos de que estén a salvo. Los discípulos fueron los que se robaron el cuerpo. Y dice ahí el texto que esa versión circuló por muchos lugares porque se divulgó. Los romanos, los soldados dijeron, no, los discípulos se robaron el cuerpo. Ahora, qué absurda es esa explicación. Los discípulos estaban aterrados, muertos de miedo. Pensar en que estos hombres hubiesen logrado juntar suficiente coraje como para ir a la tumba que estaba resguardada por un escuadrón militar del ejército romano, cuando ellos no tenían armas. Todo Roma había sentenciado a Jesús y ellos iban a ir, romper el sello, correr la piedra, sacar a Jesús y llevárselo. Es inventar algo que es imposible de creer. Es más difícil creer que eso hubiese pasado que la simple historia que fue transmitida por los discípulos, que de hecho Jesús sí resucitó. Es más difícil creer que ellos podrían haber hecho algo así. Y acá Lucas nos agrega algo más. Es más, cuando los discípulos vieron a Jesús, no lo podían creer. Los discípulos no inventaron la historia de la resurrección, porque ellos ni siquiera se lo creían cuando sucedió. La resurrección fue un hecho que confrontó aún la incredulidad de estos hombres. Así que, lejos de ser una historia inventada para poder armar un sistema religioso y dominar el mundo, la resurrección evidencia ser un hecho real, aún en esto, de que estos hombres nunca podrían haber inventado algo así. Nunca podrían haber logrado convencer a todos de algo así. Nunca podrían haber logrado hacer todas las cosas necesarias para que esto se vea como algo verdadero. Más bien ellos estaban ahí y el poder de Dios les aterró, les asombró. Estaban espantados y atemorizados y pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? En los evangelios uno ve esta relación que Jesús tiene con los discípulos. Y una de las cosas que te sorprende es la paciencia que Jesús les tiene. Porque después de ver las señales una y otra vez, siguen llenos de incredulidad, siguen sin entender la situación. Y ahora resucita Jesús, viene a ellos y ellos se espantan, se aterran. Pero ahí ves de nuevo la misericordia de Jesús al decir estas palabras, ¿por qué están turbados? ¿Qué razón hay para tener miedo? ¿Qué razón hay para reaccionar en la manera en la que lo están haciendo ahora? O sea, para Jesús es tan claro y ellos están tan cegados que les hace una pregunta retórica. No hay ninguna razón. Y te das cuenta también cómo Jesús todo el tiempo está indagando la mente de ellos. Porque Jesús no solo pudo entrar al aposento cuando estaba cerrado. En este versículo vos ves cómo Jesús puede entrar a sus mentes cuando nadie más sabría lo que están pensando o haciendo. Pero Jesús dice, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Es como que Jesús inmediatamente está sabiendo cada cosa que todos están pensando a la misma vez. Y Él ve el temor, Él ve la incredulidad. Así que Él va a mostrar gracia. La resurrección es el hecho más importante. Ellos se van a convertir en testigos de la resurrección, así que tienen que estar convencidos de la resurrección.
Déjame preguntarte en esta mañana, ¿estás vos convencido? Tal vez vos lo has aceptado de tanto escucharlo y decirlo como parte de tus creencias, pero nunca te has detenido a pensarlo como un hecho histórico y la trascendencia que tiene, lo que implica para tu vida saber que Cristo resucitó. ¿Lo crees de verdad? Este mundo piensa que es una locura. Este mundo científico y sofisticado piensa que los cristianos son ingenuos. Gente que cree cosas que son absurdas, son imposibles de comprobar científicamente. Pero nosotros vamos a este mundo y presentamos un mensaje que es locura. Porque lo que estamos diciendo es real. Así que Jesús va a darles evidencias de su resurrección física. Así que en el versículo 39, mientras ellos están ahí temblando, temerosos, les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Por qué las manos y los pies les va a mostrar? Ya lo sabes, ¿no? Sus manos y sus pies tenían marcas. Cuando le dice, yo mismo soy, va a decir, mis manos y mis pies dan testimonio de que hace un momento mis manos y mis pies fueron atravesadas por clavos, que va a mencionar más adelante. Esto es algo muy, muy importante porque el cuerpo resucitado de Cristo fue las primicias de una resurrección futura que Dios dice que vamos a vivir todos los que estamos en Cristo. Así como Cristo resucitó ese día, así un día todos los que creen en Él van a resucitar de la misma manera, con las mismas características, con un cuerpo glorificado tal como el del Señor. Nuestro cuerpo hoy es un cuerpo animal, dice 1 Corintios 15. Y un día vamos a recibir un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo es un cuerpo de debilidad y un día vamos a recibir un cuerpo de poder. Nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación y un día vamos a recibir un cuerpo de gloria. Este cuerpo que hoy tenemos es solamente una habitación temporal, cuando en realidad el cuerpo futuro va a ser nuestra morada eterna, con la que vamos a estar en la gloria con Cristo por toda la eternidad. Y el cuerpo de Cristo fue el primero en resucitar de esta manera. Hoy veíamos a Lázaro resucitar en la cena del Señor, pero Lázaro revivió, podríamos decir. Volvió de nuevo a tener vida física y su cuerpo natural volvió a funcionar. Pero Lázaro no resucitó como el Señor resucitó, porque Lázaro volvió a morir. Y ese cuerpo un día va a ser también resucitado de esa manera de la que estoy explicando ahora. Entonces la resurrección de Cristo fue la primicia, fue el precursor, fue el primero, pero atrás vienen todos los demás. Así que cuando vos mirás cómo fue el cuerpo de Cristo, podés imaginar cómo va a ser tu cuerpo. Ahora, esto te preocupa un poco cuando vos decís, bueno, entonces Jesús tenía en sus manos las marcas de los clavos y en sus pies también. Quiere decir que voy a estar toda la eternidad con los golpes, las heridas, las deformaciones, no sé, todo lo que no me gusta de mi cuerpo, ¿no? El hecho de que se me cayó el pelo, imagínate, toda la eternidad voy a estar con todas esas marcas del deterioro del cuerpo, así voy a ser. Claro que no. El cuerpo futuro, el cuerpo celestial, ese cuerpo eterno, no va a tener ninguna de esas marcas. Vas a ser vos, pero con un cuerpo que no lleva las marcas de lo que fue esta vida, este paso por esta vida marcada por el pecado. ¿Y por qué Jesús sí lo tiene? Porque Dios planeó que el cuerpo de Jesús mantenga estas marcas como un testimonio eterno de su obra de redención. Y que por toda la eternidad el cuerpo de Cristo lleve las marcas de su sacrificio. Algunos se acuerdan tal vez que ahí en Apocalipsis capítulo 5,
cuando Juan ve la visión de ese día futuro, cuando Cristo va a tomar los reinos de la tierra, hay una escena donde Juan está llorando porque no hay nadie digno de tomar el rollo, el título de toda la tierra y de abrirlo y tomar el control de este mundo. No había nadie digno. Pero después Juan vio un cordero como inmolado. La palabra inmolado es el cordero que estaba como habiendo sido sacrificado. No es un cordero como el que encontrarías en el campo, sino que es un cordero como el que verías después que fue sacrificado en el altar, en el templo. ¿Y cómo es ese cordero sacrificado? Oh, las marcas están ahí. Ese cordero fue degollado. Juan vio eso y él lo usa como una ilustración para hablarnos de en qué forma está el cuerpo de Cristo hoy. El Cristo glorificado tiene las marcas de su sacrificio. Y esas marcas van a estar para siempre ahí, porque eso es lo que le hace digno de poder tomar el rollo y abrirlo. Y poder tomar todos los reinos de la tierra. Porque aquel que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, también va a ser exaltado hasta lo sumo. Y se le da ese nombre. Y toda rodilla se va a doblar delante de él. Entonces, Jesús está ahí, ya con el cuerpo glorificado, pero sus manos tienen esas marcas. Sus pies los tienen también. Así que Jesús se acerca a ellos. Les dice, palpad y ved. Tóquenlo, corrobórenlo. Vean que es cierto. La resurrección de nuevo no es algo imaginario, no es una ilusión. Es algo que estos hombres tocaron, vieron. Ahí en 1 de Juan, capítulo 1, arranca Juan esta carta con esas palabras. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Lo que los apóstoles salieron por el mundo a decir, ¿no fue lo que les contó otro? ¿No fue lo que soñaron en algún momento? Fue la realidad que ellos mismos vivieron y experimentaron. O sea, el cristianismo no está basado en la imaginación de alguna persona escondida en alguna cueva que dijo haber visto algo y lo escribió y convenció al mundo de eso, como pasó con el islamismo. El cristianismo tiene un fundamento sólido y es el hecho histórico de la resurrección de Cristo y su cuerpo que por 40 días estuvo con diferentes personas en momentos con más de 500 personas que tocaron, vieron y corroboraron. Jesús resucitó de hecho. Así que yo mismo soy. No me parezco a Él, soy el mismo. Y ustedes lo pueden palpar. Y agrega esto, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Carne y hueso. Eso es lo que tiene el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado tiene características distintas a las presentes. Como ya expliqué, Jesús no tenía problema para atravesar una pared y estar en el medio de los discípulos. Él podía moverse en formas que ningún cuerpo podría. Pero este cuerpo no es un vapor. Cuando pensamos en el estado eterno en el que va a estar el creyente, no tenés que pensarlo como un espíritu deambulando por ahí. Porque Dios nunca planeó esto para el hombre. Dios planeó para el hombre una realidad física. Y dicho sea de paso, el cristianismo es la única religión en la historia de la humanidad que cree en la resurrección. Pues decís, no, Matías, muchísimas religiones hablan de una vida futura, pero no te confundas. Una vida futura sí, pero resurrección significa que este mismo cuerpo que es puesto en esa tumba, un día sale de esa tumba, transformado, pero el mismo. El cristianismo es el único que dice que los sepulcros se van a abrir y que van a salir de esos sepulcros los santos para poder reinar con Cristo en una realidad física, material. El cuerpo de Cristo, Jesús dice, miren, no soy un espíritu. Tengo carne y hueso. La resurrección fue real. Y claro, cuando digo el cristianismo, estoy hablando de la religión bíblica, porque el judaísmo también lo cree, porque todos, el judaísmo y los cristianos, afirmamos el Antiguo Testamento, que es donde nace la doctrina de la resurrección.
Cuando Job, ¿se acuerdan que él dice, yo sé que mi Redentor vive? Y después de deshecha mi carne, estos ojos verán a Dios y no otros. Lo que Job dice es, estos mismos ojos, no otros, estos mismos van a ver a Dios después que se deshaga mi carne. ¿Cómo explicar eso? Si se deshace, ya está, no hay más. Y esta es la doctrina bíblica de la resurrección. Y esto es lo que Jesús está evidenciando. Él resucitó de esta manera. Él es esa primicia. Entonces, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41. ¿Qué requiere? ¿Cuánto toma para convencer a alguien del hecho de la resurrección? Ahí está Jesús parado. Están tocándolo, metiendo su mano ahí adentro, escuchándolo. Y el versículo 41 dice, y como todavía ellos no lo creían, Jesús va a dar una señal más para mostrar que es verdad lo que pasó. Pero déjame resaltar esto. ¿Notaste que ahí dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían? Es llamativo cómo lo está diciendo, ¿no? Porque lo que está diciendo es, ellos deseaban que sea real. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Ellos estaban tan ilusionados, pero dice, no puede ser verdad. Esto sería lo que nuestro corazón explotaría de alegría, pero se están refrenando, ¿no es cierto? Y diciendo, no te alegres mucho porque no puede ser. Lo que Jesús reconoce es cuán inclinados estamos a la incredulidad. Cómo nuestra carne naturalmente no tiende hacia la fe, sino que tiende hacia la duda, hacia la incredulidad. Aún en esta situación, no puede ser que esto sea verdad. Estaban maravillados, pero de gozo no lo creían todavía. Entonces les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Y por qué comer? ¿Por qué comida? Claro, el espíritu no podría jamás comerse eso. Entonces, si esto es una visión, si yo estoy inventando, imaginando esto, es tanto las ganas que tengo, puedo poner un plato ahí y esperar todo el día que nunca se va a ir la comida de ahí, ¿no? Yo puedo estar viendo visiones e imaginando cosas, pero la comida va a seguir ahí. Así que Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Entonces, le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Saben que hay algunos manuscritos, tal vez los más confiables, más antiguos, que omiten esa segunda parte, un panal de miel. Pero el hecho es que le dieron esto para comer, un pescado asado. ¿Te acordás que Jerusalén está muy lejos de la costa? ¿Y cómo llegó el pescado hasta Jerusalén? Hubiese sido entendible que le hayan dado un pescado si estaban en Galilea, pero en Jerusalén están al lado del Mar Muerto, no hay pescados en el Mar Muerto, entonces la gente no come pescado en Jerusalén, pero acordate que en Galilea se pescaba y se distribuía el pescado por todo Israel y por otros lugares, y se habían diferentes métodos para preservar esos pescados, para que puedan durar muchos días. Entonces había pescados que se habían preparado y estaban ahí esperando y pueden durar mucho tiempo. Ahí en la selva, por ejemplo, los cocinan con fuego lento, casi que ahumados, y después los pueden guardar por mucho tiempo ahí, porque no tienen refrigeración, no tienen heladera. Así que ahí agarran uno de estos pescados y se lo dan a Jesús. Y él lo tomó y comió delante de ellos, a la vista de ellos. Ellos vieron, ¿no es cierto?, cuando lo agarra, cuando lo mastica, cuando lo traga, cuando se va esa comida. Es real, esto está pasando, no estamos imaginándolo. Así que Jesús está vivo. Entonces, en primer lugar, vimos las evidencias lo demostraron. Segundo lugar, las Escrituras lo anticiparon. Las Escrituras lo anticiparon. Lo próximo que tenemos, Lucas nos va a decir que no fue solo que Jesús le demostró estar vivo físicamente, sino que les instruyó, les enseñó
cómo las Escrituras lo mostraron también. Y los demás evangelios mencionan algunos detalles también más que nos hacen pensar que tal vez lo que Lucas nos va a relatar ahora de las cosas que Jesús les enseñó, no se las enseñó con estas palabras solamente y en un solo momento de una, sino que todo esto que se menciona acá fue el tema principal del que siguieron hablando durante los próximos 40 días. Después de que Jesús resucita, Él se va a quedar 40 días más con los discípulos, enseñándoles en cuanto al reino de Dios y afirmándoles para que ellos estén preparados para salir al mundo como sus testigos. Y es interesante que estos hombres al principio no entendían nada. Como digo, yo recién les explicaba, la dureza de su corazón hacían que ellos ni siquiera hayan entendido lo que Jesús ya les había dicho tantas veces. Pero después de estas charlas, estos hombres se van a convencer. Y vos vas a leer el libro de los Hechos y vas a ver que estos hombres parecen tenerlo tan claro. Estos hombres citan el Antiguo Testamento y muestran este pasaje, aquel pasaje. Y vos decís, ¿cómo aprendieron estos hombres? Es que Jesús les preparó. Y muchos de esos textos que se citan en el libro de los Hechos, probablemente fue Jesús mismo quien se los dio. Y ellos ahora que lo aprendieron, saben a dónde en el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de Jesús, en referencia a todo esto. Entonces, dice ahí en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ese estando aún con vosotros muestra de que hubo un momento en donde Jesús convivió con ellos como uno de ellos. Ahora Jesús también está con ellos en un sentido, pero Jesús ahora está en otro plano. Él tiene otro cuerpo, está en el cuerpo resucitado, así que Él está haciendo referencia al antes de su muerte y resurrección. En esa etapa, Jesús se había dedicado a enseñarles. ¿Y cuántas veces Él le había hablado acerca de lo que iba a pasar? Cuando leemos los evangelios, nos llama la atención. ¿Cómo puede ser que los discípulos, aunque Jesús se lo dice de forma tan clara y tan abierta, no entienden? Y ellos siguen esperando que Jesús tome el control del imperio romano y se vuelven un líder político. No entienden que Cristo vino para morir y resucitar, vencer el pecado y establecer un reino que se basa en un corazón transformado. Ellos no parecen entender. Pero Jesús ahora se los va a recordar. Las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por más de 1400 años, Israel había tenido las Escrituras. Y en las Escrituras, tanto acá Jesús agrupa todas las Escrituras en 3 paquetes. La ley de Moisés, que son los primeros 5 libros, el Pentateuco. Los profetas, que los profetas incluyen los libros históricos que nosotros tenemos ahí en Josué, Jueces, Samuel. Todos esos libros son parte de los profetas en este grupo que está haciendo Jesús. Y los salmos, todos los libros poéticos. Así que todo el Antiguo Testamento, Jesús dice, da testimonio de él. Está ahí todo. ¿Cómo puede ser que Israel, por 1400 años, estudió todos estos pasajes y no entiendan lo que estaba pasando, que no entiendan lo que se había dicho del Mesías? La razón por la que los discípulos no lo habían entendido es porque Israel en este momento estaba siendo dirigida por un liderazgo hipócrita que había torcido la interpretación del Antiguo Testamento y la habían usado para sus propios intereses. Entonces ellos iban al Antiguo Testamento y ellos cambiaban el sentido de los pasajes. Los pasajes claramente hablaban del Mesías, pero ellos
le encontraban otro recoveco para poder explicarlo distinto y hablar de Dios y del reino con un cuadro totalmente distorsionado. Así que Israel no estaba esperando a un siervo sufriente. No estaba, cuando leía Isaías 53, por ejemplo, que se describe los padecimientos del siervo de Dios, ellos decían, no, eso se está refiriendo a Israel y las experiencias que Israel ha tenido siendo agobiado por todas las naciones a su alrededor. Entonces, no estaba hablando del Mesías. Entonces Israel no entendía qué clase de Mesías Dios les había prometido. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey victorioso, un conquistador que iba a gobernar con vara de hierro todas las naciones, pero no habían visto a su Mesías como alguien que iba a ser rechazado y que iba a ser ejecutado y que iba a vencer la muerte, porque eso no encajaba con sus expectativas. Entonces los discípulos estaban en ese mundo. Ellos no entendían y necesitaron de Jesús para que Él se los explique. Así que, ¿se acuerdan que cuando Jesús fue con los 2 discípulos en el camino de Emaús, Él hizo lo mismo? Él agarró todas las escrituras y le mostró pasaje por pasaje todo lo que decían de Él. Y ahora, junto con los discípulos en ese aposento, va a ser algo similar. Él les va a mostrar todo lo que las escrituras decían de Él. Versículo 45. No solamente Él les explicó las escrituras, pero hizo algo más. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabes qué? Que te expliquen las escrituras no podría convencerte jamás de la realidad de la muerte y resurrección de Cristo, a menos que lo que pasó con los discípulos pase también en tu vida. Porque la Biblia nos muestra que la mente del ser humano está afectada por el pecado. El mundo no lo piensa así. El mundo se siente muy seguro en su conocimiento, en su sabiduría, pero la Biblia habla de cómo la rebeldía contra Dios ha vuelto al ser humano en necios, en personas que, negando la verdad, han ido en un camino de decadencia cada vez más distorsionado. Entonces, la ceguera es tan grande que el entendimiento no puede ver lo que es tan obvio. Jesús es el Mesías prometido, pero no lo pueden entender a menos que Dios obre en sus corazones. Muchos pasajes hablan de esta dureza del corazón. Ahí en Romanos 1:28 se muestra esta decadencia, como el hombre no quiso honrar a Dios, sino que siguió sus propios pensamientos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Ahí en Efesios 4, 17, 18 también, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Este es el estado del mundo. Esta es la razón por la que la gente en el tiempo de Cristo terminó rechazando a Jesús y crucificándole, porque sus corazones estaban endurecidos y cegados. Ahí en Mateo 13, 14, 15 dice también que como la gente rechazó a Cristo, Dios les dejó seguir en un camino como si fuese un tobogán sin freno para que su corazón les siga engañando hasta su destrucción. Ahora vos me decís, pero Matías, los discípulos, ellos ya habían creído en Cristo. Entonces, ¿por qué necesitaban que Jesús les abra el entendimiento? ¿No lo había hecho ya? ¿Ellos no habían visto que Jesús era el Mesías? ¿No habían respondido con fe? Sí. Pero aún los discípulos luchaban con la dureza del corazón. Ahí en Marcos 6:52
hace un comentario, Marcos, y se los leo. Cuando dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El criterio de los discípulos fue avanzando en la medida que Jesús fue abriendo sus corazones a la verdad. Y este momento, después de la resurrección, va a ser como un momento de luz. Después de estar 3 años con Jesús, después de haber escuchado una y otra vez, sus mentes todavía estaban enceguecidas. Ellos creían en Cristo, pero no podían ver todo lo que Cristo había planeado para la salvación de ellos. Y de repente ahora, es un milagro, Jesús dice que se haga la luz. En un instante la mente se ilumina y todo tiene sentido. Ellos lo ven, lo reconocen, piensan, se acuerdan de todo lo que habían escuchado. Están escuchando la Biblia y la están escuchando como nunca antes. La están entendiendo. Están viendo el sentido de los pasajes. Cuando antes los habían engañado, estaban confundidos, su propio pecado les cegaba y de repente se hizo la luz. Esta es la obra de Dios en un corazón. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día. Así está escrito. Me encanta esta frase. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Me gusta porque cuando Jesús dice está escrito, lo que da a entender es que esto ya se escribió una vez y para siempre. Y lo que está escrito no se va a cambiar. ¿Vos entendés que lo que tenemos en este libro, que llamamos la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es eterno? No puede ser alterado o desacreditado o cambiado porque este libro va a permanecer. Jesús dice ni siquiera una jota, una tilde, ni siquiera las marcas más minúsculas que formaron los textos originales van a cambiar su sentido jamás. Todo lo que este libro dice va a ser así. Todo lo que anticipa del futuro se va a cumplir al pie de la letra, porque está escrito. La idea de está escrito es, está escrito y permanece escrito para siempre. Y el efecto de haber sido escrito afecta a todo el futuro a partir del momento en que se escribió. Este libro está escrito. Está escrito por Dios mismo, que movió a los hombres inspirados a escribir lo que tenemos acá. Entonces, está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese. ¿Por qué era necesario que Cristo muera? ¿Por qué era necesario? Y usa esa expresión. A veces cuando salimos a predicar me gusta hacer esta pregunta a las personas. Muchos saben, Jesús murió por nuestros pecados, pero ¿por qué tenía que ser de esta manera? ¿Por qué a través de una muerte? ¿Por qué el padecimiento? ¿Por qué resurrección? ¿Por qué era necesario? Bueno, podríamos pensar en varias razones. Podríamos pensar que era necesario porque Dios así lo había determinado. La historia de la humanidad no se está creando. La historia de la humanidad solamente se está manifestando. La historia ya fue escrita antes de que comience. Cuando Dios dijo, sea la luz, Él ya había escrito todas las historias de cada uno de nosotros y todo lo que iba a pasar en el transcurso de toda la historia humana. Y de forma muy especial, Él había planeado este evento. La cruz de Cristo era el eje de toda la historia humana. Todo lo que pasó hasta ese día preparó el escenario para ese día y todo lo que pasó después fue el resultado de ese día. La cruz es el centro. Entonces, ¿cómo no iba a pasar? ¿Quién podría haberlo evitado? Esta cruz no fue un accidente. La cruz no fue el enemigo ganando. La cruz fue el plan de Dios cumpliéndose. Tenía que pasar así. Era necesario que pase. También era necesario que pase porque la cruz
era el único medio por el cual podíamos ser librados de la ira de Dios. Necesitábamos un sustituto, necesitábamos a alguien que cargue con nuestra culpa, alguien que muera en nuestro lugar. No había otro camino. Era necesario la cruz y era necesario la victoria sobre la muerte en la resurrección, porque era el único camino para librarnos de la ira de Dios. Era necesario, en tercer lugar, porque así estaba escrito. Y ninguna palabra de las Escrituras jamás va a caer a tierra. Y si Dios lo dijo, esto va a suceder. Y la cruz estaba anunciado en muchísimas formas. ¿Saben que de todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento, la mayoría se cumplieron en el momento de la cruz? Detalles, desde los soldados abajo de la cruz rompiendo los vestidos de Jesús y repartiéndoselo entre ellos, que hubiese sido imposible de prever, fueron anunciados siglos antes por los profetas. Cada detalle de la cruz tenía que ser, no podía ser de otra manera. Por eso Jesús acá está consolando a sus discípulos de esta manera. Cuando está mostrando que yo estoy vivo, primero Él le muestra las evidencias y ahora Él recurre a las Escrituras. Él les muestra cómo las Escrituras lo habían dicho y esto debía ser así. Así que, en tercer lugar, Jesús está vivo, las evidencias lo demostraron, las Escrituras lo anticiparon. Y en tercer lugar, los creyentes lo proclamamos. Los creyentes lo proclamamos. Y ahora llega en el versículo 47, lo que al principio les dije que iba a ser la versión de Lucas de la Gran Comisión. Porque la realidad de la resurrección ahora va a poner en los creyentes una tarea por hacer en este mundo. Y dice el versículo 47, la Escritura no solamente había dicho que todo esto iba a pasar y debía pasar, sino que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los que acaban de ver, de tocar, de entender, se iluminó su mente para que ellos entiendan lo que las profecías habían dicho, ahora van a ser encomendados a una misión. Porque la resurrección no es solamente información que vos tenés que saber, sino que la resurrección ahora es un mensaje que vos tenés que proclamar. Todos los que hemos creído en la resurrección, ahora somos parte de un ejército que marcha a este mundo con un mensaje que proclamar. La palabra que usa ahí, que se predique, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, es esa famosa palabra que hemos mencionado muchas veces, es la idea de un heraldo que está proclamando un mensaje que se le dio para dar. Es un hombre que fue enviado por el rey y él tiene la autoridad del rey. Y él tiene que hablar las palabras del rey, tal como el rey se las dio para hablar. Y lo que está mostrando acá Jesús es, ahora nosotros somos sus representantes. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una tarea que hacer. Y la tarea va a ser descrita acá. Y va a haber detalles que se van a dar en cuanto al contenido de la predicación, de qué predicamos, en cuanto al objeto de la predicación, a quién le predicamos, en cuanto a la extensión de la predicación, hasta dónde predicamos. Ahora va a haber detalles, pero el punto central es este. La iglesia tiene una misión que cumplir y todos los creyentes se vuelven automáticamente en misioneros de Cristo para la proclamación de este mensaje. Estos días estuvimos compartiendo con personas sobre estos temas y fue precioso hacerlo. No sé, no charlé con todos, pero con algunos, o estuvimos en diferentes momentos juntos ahí predicando y se ve el gozo cuando compartís y contás. Hablé con esta persona y vi el Señor obrar en su corazón.
Cuando estabas ahí golpeando y nadie te atendía y oraste y el Señor te dio una persona que se interesó, que escuchó. Y vos te das cuenta lo que implica ahora ser parte de este ejército, de esta misión. Nosotros estamos ahora en esta vida con un propósito. Hay muchas cosas que hacemos en la vida. Hay muchas cosas que hacemos en la vida cristiana también. Por ejemplo, estuvimos preparando canciones. Hay que hacer funcionar un lugar. Hay que organizar. Hay que trabajar. Hay que estudiar. Tenemos que aprender. Tenemos que hacer nuestro devocional. Tenemos que seguir creciendo, leer libros. Tenemos que hacer muchas cosas. Pero la iglesia tiene una misión. La misión de la iglesia es, lo va a describir acá, o Mateo lo dice, hacer discípulos a todas las naciones. Es llevar un mensaje de salvación que dice que Jesús está vivo a un mundo en oscuridad para que el Señor le salve y le traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fíjate los detalles que se nos da en cuanto a esta misión. Dice que debemos predicar, esa es la misión, predicar, no nos distraemos con otras cosas, predicar es lo que tenemos que hacer. En su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dos elementos que son críticos para ser fieles a esta misión que recibimos. Lo que tenemos que hacer es predicar, en primer lugar, el arrepentimiento. El mundo no quiere escuchar esto. Si nosotros iríamos al mundo y le daríamos un mensaje que le aliente, un mensaje que le haga sentir valioso, un mensaje que le ayude con sus cargas, con sus preocupaciones, el mundo lo recibiría con alegría. Pero el mensaje que les vamos a dar al mundo es un mensaje que ellos no quieren escuchar. Es el mensaje del arrepentimiento. ¿Y qué es el mensaje del arrepentimiento? Es decirle, vos no sos una buena persona, vos sos un pecador. De hecho, la Biblia dice que no hay nada bueno en tu vida. Desde que fuiste concebido hasta hoy, aunque otros pueden pensarte bueno, delante de Dios, toda tu vida está manchada por el pecado. Tus pensamientos, tus intenciones. Vos fuiste creado para amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, pero en vez de eso, vos estás viviendo para tus propios intereses. Y vos estás tomando tus propias decisiones. Y vos estás siguiendo tus deseos. Y eso te ha enredado en una maraña de pecados. Y vos lo podés ver a tu alrededor totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que te dice Dios? Arrepentite. Lo que necesitas es darte la vuelta. Es cambiar el rumbo completamente de tu vida. Es decir, ahora ya no voy a vivir siguiendo mis propios pensamientos, deseos. Ahora ya no voy a vivir para lo que antes vivía. Ahora ya no voy a vivir en el pecado que tanto amé y tanto abracé. Ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta y seguir a Cristo con todo mi corazón. Y voy a dejar que Cristo limpie toda mi vida de ese pecado y cambie todo para mí. A veces como predicadores nos cuesta ser tan claros y tan abiertos con las personas. Quisiéramos suavizar el mensaje y decir cosas que a la gente le guste escuchar más. Pero la misión que recibimos no lo permite. Nuestro mensaje es este: arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, como el que predicó Jesús. Juan el Bautista, Jesús. Ese es el mensaje, arrepiéntanse. Entonces, claro que Cristo pide un cambio radical. Claro que Cristo pide todo. No solamente te pide que vengas a la iglesia, no solamente te pide que cambies algunos hábitos, Él te pide que abandones todo, que aborrezcas padre, madre, mujer, hijos y aún también tu propia vida y que seas su discípulo. Él te pide que consideres todo en tu vida como basura para poder ganar a Cristo. Y que Cristo sea el tesoro de tu vida, que gobierne todos tus deseos y todas tus decisiones. Eso es el mensaje del Evangelio. Pero para aquellos que lo vean, que lo entiendan, que lo crean, van a encontrar en Cristo un tesoro tal
que dejar todo en esta vida no va a significar ninguna pérdida. Arrepentirse y dejar el pecado no es haber perdido algo valioso, sino que haber sido librado de la esclavitud por vivir para lo que es glorioso, ¿no? Entonces, el arrepentimiento vamos a predicar y el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos para ofrecerle al mundo. Lo que le decimos es, Dios quiere perdonar tus pecados. No tenemos para ofrecerle al mundo las cosas que este mundo desea. Este mundo no estaría en contra de que la iglesia esté acá si la iglesia ayuda socialmente, por ejemplo. Pero la iglesia no es una entidad de ayuda social. La iglesia no está acá en el mundo para poder mejorar la condición de las personas. No está en este mundo para poder ayudar en las cosas que este mundo busca. La iglesia está en este mundo con una misión: hablar del perdón de los pecados. Claro que nosotros amamos y sería imposible para nosotros pasar como ese fariseo o ese sacerdote o levita al lado del hombre que está tirado y no hacer nada por él, ¿no? La iglesia va a mostrar compasión de muchas maneras, pero la misión que tenemos en esta vida es hablar del perdón de los pecados. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? El verdadero problema de la humanidad es el pecado. Y la única solución está en Cristo. Y el que lleve ese mensaje al mundo es la iglesia. Sin la iglesia el mundo está en oscuridad. La iglesia tiene que hacer lo que ella sola puede hacer. Y tiene que enfocar todas sus fuerzas en eso. Nosotros predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A quién? En todas las naciones, todas las etnias del mundo, comenzando desde Jerusalén. Ese era el lugar donde estaban, hasta el último de la tierra. Y eso es un misionero. Como misioneros, todos nosotros, si creemos en la resurrección, ahora tenemos trabajo que hacer. Comenzando donde estamos y asegurándonos que ese evangelio llegue hasta lo último de la tierra, vamos a gastarnos por completo, usar lo nuestro y nosotros mismos gastarnos por completo para poder cumplir esta misión, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a un mundo que muere sin Cristo y ser parte de esta misión de rescate. Ahora, entonces Cristo les da las órdenes de marcha y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que nosotros somos testigos. Pero no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesús, porque fuimos enviados por Jesús a una tarea. Como testigos de Jesús, nosotros vamos a dar testimonio y mantener nuestro testimonio frente a la adversidad que va a venir. Como testigos de Jesús, nosotros tenemos que ser fieles en este mensaje, porque el Señor nos puso como atalayas. Nos puso como voceros, como mensajeros, como heraldos. Tal como Dios siempre ha tenido sus testigos. Ahora tiene a sus testigos, su pueblo, la iglesia, enviados por Cristo con el mensaje de la resurrección. Este es nuestro testimonio. Si yo salgo al mundo a predicar y me olvido de decirles que Jesús resucitó y de explicarles la implicancia que eso tiene para sus vidas, entonces no estoy cumpliendo con la gran comisión. La gran comisión, acá en Lucas, está centrada alrededor de este hecho. La resurrección ahora se vuelve en el testimonio. Ustedes son testigos de estas cosas. Versículo 49. Y terminamos con esto. Hay una gran tarea por hacer. Hay una urgencia. El mundo se pierde. Pero aún ahí Jesús los va a frenar y les va a decir, todavía no. Porque salir a cumplir la gran comisión sería imposible sin el poder de Dios para hacerlo. Y por eso el versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esto se está refiriendo a la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando en
Hechos 1:8 leemos también, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Lucas está haciendo referencia a este mismo hecho, el poder que se necesita para hacer esta tarea. Entonces la iglesia no es una institución humana tratando de organizarse para poder cumplir con una tarea humana, sino que la iglesia son representantes de Cristo que están siendo fieles en predicar, pero con el poder de Dios. Cuando es Dios mismo el que está haciendo la obra, Cristo es el que está edificando la iglesia, nosotros somos solo embajadores y esperamos en el Señor que Él cumpla esa promesa. Así que hoy es un día de celebración, porque acá, congregados, hay muchos que, como los discípulos, aún llenos de temores, con dudas muchas veces en tu mente, pero con la gracia de Dios, que una y otra vez afirma tu corazón en la verdad, que te muestra esto es real, que te lo confirma en las Escrituras y que te abre los ojos y que se hace la luz en tu mente y vos lo ves, lo entendés, lo creés y ahora sos su misionero para este mundo. Hoy la iglesia tiene razones para celebrar. La iglesia sigue marchando, el evangelio sigue avanzando y la obra del Señor no va a parar hasta que la iglesia sea edificada, tal como Cristo lo prometió. Pero esta mañana hay un llamado, todos, como comenzamos al principio diciendo, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Voy a rechazarlo o voy a seguirlo? No puedo solamente tener una buena opinión de Jesús. Lo que necesito es decidirme. Porque si Jesús no es quien dijo ser, entonces escapá. Es toda una farsa. Pero si Jesús realmente resucitó, Él es el único que puede darte salvación. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede darte vida eterna. Y si Jesús resucitó, entonces vos debés abrazar esa verdad y convertirte en su discípulo y seguirlo a Jesús. Y tenés que volverte en su misionero para ser un representante de Cristo para este mundo y vivir para Él y su reino todos los días de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Has creído ya? Créelo, es verdad. Camina con nosotros como iglesia. Estamos siguiendo a Cristo y queremos llevar su nombre al mundo. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este pasaje que nos afirmó una vez más en el corazón la verdad de quién es Cristo. Y hoy te alabamos por su obra, por su salvación. Señor, nos asombramos de tu sabiduría, de cómo tú planeaste esto y cómo lo cumpliste, cómo sigues cumpliendo todo lo que está escrito. Y Señor, confesamos que nuestro corazón es frágil y nuestro corazón a veces está confundido y dudamos y tememos, pero gracias porque tu misericordia es grande y tú nos confirmas. Nos muestras el testimonio, la evidencia, nos muestras con tu palabra la verdad y estamos listos para salir. Te pido, Señor, que saliendo esta mañana, todos los que han creído en la resurrección salgan con esta disposición en mente. Soy un misionero para este mundo. Tengo que anunciar a Cristo y su salvación. Tengo que llamar al mundo a arrepentirse para que sus pecados sean perdonados. Gracias por este tiempo que hemos pasado esta mañana. Te alabamos por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.